vamos a ir analizando ciertos conceptos teóricos que pudiesen, ¿cierto?, aún generar dudas. ¿Ya? Entonces vamos a partir con el grupo número 1. Si nos puede preparar por mientras las preguntas 1 y 2. Bien, entonces vamos a leer primero que nada el caso clínico. Ya tenemos una mujer de 74 años de edad que desde hace 3-4 meses presenta clínica de disnea, es decir, dificultad respiratoria de grandes esfuerzos, tos y sibilantes, autoescuchado sobre todo en la noche. No presenta ortopnea, es decir, disnea en decúbito supino, es decir, en el paciente cierto acostado y mirando hacia arriba. La exploración física es normal, destacando cierto exclusivamente algún sibilante aislado a la auscultación. No presenta historia de alergias ni antecedentes familiares de interés y tampoco ha fumado. Se le pide cierta espirometría y radiografía de tórax, que es lo que comúnmente se utiliza en estos casos, y dice los resultados de la espirometría, principalmente la relación volumen expirado forzado en el primer segundo, que sería la FEV1, dividido, ¿cierto?, por la capacidad vital forzada, es de un 77%, lo cual nos da a entender de que es bastante bajo. Dice, tras la administración de salbutamol, que es un broncodilatador, tenemos de que la relación FEV1 y FBC aumenta, por lo tanto nos da a entender, primero que nada, de que nos encontramos frente a un patrón obstructivo. La radiografía de tórax muestra una imagen curva en el campo superior derecho que va desde el ápex, es decir, desde el ápice del pulmón, hacia la base, es decir, hacia el mediastino. Dice, en la imagen radiológica se observa una variante de la normalidad como es el lóbulo de la ácigos, pero eso no representa, ¿cierto?, un rasgo significativo para lo que estamos evaluando acá. ¿Ya? Entonces, la pregunta número 1 nos dice qué es el asma bronquial. ¿Ya? Entonces, pueden abrir el audio o ir escribiéndolo en el chat también, las respuestas, para ir analizándolas. Entonces, grupo número 1, pregunta número 1. Bien, la compañera nos dice, el asma bronquial es una afección donde las vías respiratorias de una persona se inflaman, estrechan y producen más mucosa de lo normal, ¿ok? Dificultando, yo creo que dificultando la respiración. Ocurre una inflamación crónica de las vías aéreas, ¿ya? Bronquios, bueno, tanto de las vías aéreas altas como bajas, ¿ya? Y también, o sea, principalmente bajas, y mientras más vas disminuyendo el lumen de los bronquios a los bronquiolos, y también puede causar disnea, sibilancias, tos y sensación de opresión en el pecho, ¿ya? También agregar, ya ahí, de que es en forma episódica, eso es súper importante, y lo otro es que es una obstrucción reversible y ocasional, ¿ya? Eso también hay que anotarlo, ¿cierto? Y tenerlo en cuenta. Y generalmente estos patrones, ¿cierto? Se presentan, ¿ya?, como consecuencia a estados alérgicos más severos, como por ejemplo alergia al polvo, a los ácaros específicamente, por ejemplo, a ciertos metales, al plástico, ¿ya? Etcétera. Entonces se presenta también como una consecuencia a estados alérgicos severos, ¿ya? También recordar, ¿ya?, de que, o también lo pueden como complementar, de que ahí en lo que escribió la compañera, de que estos cuadros
se presentan principalmente en los primeros años de edad, es decir, en la niñez, y es muy poco probable de que en el adulto se presente repentinamente, sino que se presenta en la niñez y este cuadro, ¿cierto?, se va monitoreando, ¿ya? Desde esa edad hasta, ¿cierto?, el adulto. Principalmente se utilizan tratamientos, ¿cierto?, para que la persona no presente estos cuadros tan repetidamente en el tiempo. ¿Okay? Como les decía, de preferencia va acompañada, ¿cierto?, de estos cuadros inflamatorios y también de alergias, ¿ya? Sibilancias son sonidos como en los otros grupos van a hablar de eso, son chillidos, ¿cierto?, en lo que es el flujo de aire. Entonces, cuando el aire pasa a través de las vías respiratorias, porque tiene un flujo, ¿cierto?, lineal, al encontrarse, ¿cierto?, con esta obstrucción, tiende, ¿cierto?, a generarse, ¿cierto?, un patrón no lineal de flujo, ¿ya? Entonces, se genera, ¿cierto?, estos sonidos, ¿ya? Y la disnea, como les comentaba, es la dificultad para respirar, pero es un signo, ¿ya? No es algo que sea, no es una patología aparte, sino que son signos que se presentan producto, ¿cierto?, de esta inflamación. Bien, en el caso de la pregunta 2, dice, explique qué es la espirometría y en qué consiste este procedimiento. Ya, muy bien. O sea, lo que nosotros generalmente hacemos, ¿cierto?, en actividades más prácticas, es hacer la espirometría, pero lo importante acá es que ustedes sepan reconocer de que es una exploración, ¿ya?, clínica, ¿ya?, que permite determinar, tal como lo dice ahí en el chat la compañera Juliet, permite estudiar volúmenes y flujos pulmonares, y eso también nos permite estudiar capacidades pulmonares, ¿ya? Claro, el paciente, vamos a mostrar una foto. Lo importante es que tenemos, ¿cierto?, una boquilla en el cual el paciente tiene que inspirar y expirar a través de ella, y podemos reconocer ya volúmenes y capacidades pulmonares normales. Entonces, lo más importante acá es que usted sepa cuál es el valor de las capacidades y los volúmenes pulmonares, ¿ya? Y el nombre, eso es súper importante. Por ejemplo, volumen corriente, ustedes saben de que es más o menos 500 ml. Tenemos el volumen de reserva inspiratorio, que son 3000 ml más o menos. El volumen de reserva inspiratorio, que es más o menos entre 1000 y 1200 ml, eso va a depender de lo que el profesor haya dado exacto esos valores en clases, porque puede variar levemente, pero es más o menos valores aproximados. Y tenemos, por ejemplo, la capacidad vital, que incluye el volumen de reserva inspiratorio, el expiratorio y el volumen corriente. Y tenemos, ¿cierto?, de que estos volúmenes y capacidades que se pueden registrar normalmente cuando se realiza una espirometría, ¿ya?, estos tienden a estar alterados, ¿ya? Por lo tanto, se aplica lo que es una espirometría, ¿cierto?, en el cual vamos a ver, ¿cierto?, lo que es estos volúmenes y capacidades, pero forzadas, ¿bien? Entonces, normalmente nosotros en un ciclo respiratorio normal tenemos la inspiración, ¿cierto? Movemos 500 ml y expiramos, ¿cierto?, 500 ml aproximadamente. Este valor, ¿cierto?, puede ser, ¿cierto?, modificado si nosotros de cierta manera exageramos la inspiración al máximo, ¿ya? Si nosotros generamos esa inspiración al máximo, hacemos esto.
¿cierto? Ahí ingresamos 3000, pero eso es normal, ¿cierto? Y después de una respiración normal, si nosotros expiramos, hacemos esto, ya expiramos 1200 ml. Pero para poder determinar si estos valores están alterados, los que acabamos de nombrar, los normales, se realiza un procedimiento forzado, ¿ya? Entonces, por eso la compañera dice, se le pide que inspire todo el aire posible. Eso es que estamos forzando en los procesos respiratorios normales. Y finalmente se le pide una expiración forzada seguida de una inspiración forzada. En este caso es así, porque está con la boquilla, por lo tanto es por la boca. Hace esto y bota, ¿cierto? Con toda la fuerza posible. ¿Y qué obtenemos, ¿cierto? El volumen expirado forzado en el primer segundo. Es decir, el volumen de aire que bota la persona, pero de manera exagerada, ¿cierto? Por eso se llama forzada en el primer segundo, ¿ya? Y tenemos aquí tres curvas, una normal, ¿cierto? Una con un patrón restrictivo y una con un patrón obstructivo, ¿ok? ¿Dónde ubicamos al asma? Acá en el patrón obstructivo porque hay obstrucción de la vía respiratoria. Y recuerdan ustedes de que una inspiración, ¿cierto? Forzada, seguida de una expiración forzada, tenemos en total la capacidad vital forzada, ¿ya? Entonces, lo normal, ¿ya? Es que la relación entre ambos, tengo otro que lo vamos a hablar en una pregunta más adelante, pero bueno, esta es la curva flujo-volumen de esa maniobra forzada, ¿ya? Entonces tenemos a la izquierda la normal, en el medio el patrón obstructivo y a la derecha el patrón restrictivo. Y tenemos de que lo normal es que la relación FEV1 y CBF sea mayor al 80%. ¿Ya? Si la CBF, es decir, la capacidad vital forzada, es menor al 80%, ¿ya? Ahí nos encontramos, ¿cierto?, con un patrón restrictivo, ¿ya? Si nosotros después de la aplicación de salbutamol mejoramos la relación FEV1 y CBF, si mejora, que es lo que pasó en este caso clínico, ahí nos encontramos con un patrón obstructivo porque el broncodilatador permite, ¿cierto?, aumentar el lumen de la vía aérea, ¿ya? Bien, no sé si hay alguna consulta. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. O sea, dentro de los pasos de la espirometría, cuando inspira, o sea, cuando inspira y llena sus pulmones de aire, al botarlo tiene que ser fuerte también, o es Sí. la espirometría forzada nada más. Lo que pasa es que en la espirometría generalmente se deja, como en palabras más simples, se deja pasar una cierta cantidad de minutos para poder observar estos volúmenes normales. Y después, cuando el paciente ya se familiarizó con el espirómetro, ahí se le pide la maniobra, porque es una maniobra forzada, ¿ya? Es que, por ejemplo, lo que pasa es que donde yo trabajo se hace la espirometría, el paciente respira 3 veces normal, después inspira todo el aire que pueda, llena sus pulmones y lo bota como con fuerza y continuo, haciendo fuerza con el abdomen. Claro, claro. Esa maniobra inicial, como tal como tú dices, es normal, es básicamente para generar un registro espirométrico normal. Entonces, después cuando ya el paciente está familiarizado, se le pide la forzada. Entonces ahí se le pide que inspire lo más que pueda, haga esto y bote rápidamente para que podamos observar el patrón obstructivo o restrictivo.
porque ya el hecho de pedir una espirometría significa de que se ha determinado, ¿cierto?, de que existe alguna patología. Ahora, generalmente la espirometría va acompañada de otro examen, que es el de metacolina, en el cual al paciente se le provoca artificialmente un estado, ¿cierto?, asmático, y se van repitiendo cada vez más las espirometrías hasta lo que más él pueda aguantar. Entonces, hasta ciertas maniobras, ya generalmente hasta la tercera o cuarta, ya estamos presentes frente a un cuadro obstructivo, ¿ya? Lo normal, una persona normal aguantaría hasta 10 maniobras, pero una persona con asma no alcanza ni siquiera a llegar a la segunda o tercera, ¿ya? Con muy bajas dosis de metacolina. Entonces, generalmente se aplica la metacolina y se hace la espirometría inmediatamente. O sea, la maniobra espirométrica, como comentas tú, ¿ya? Pero generalmente va acompañada del, como les decía, del examen de metacolina. ¿Ya? Gracias. No sé si hay algo. Profe, está muteada. Ah, perdón. Ahí sí. No sé si hay alguna otra consulta para pasar al grupo número 2. Bien, entonces, la pregunta número 3 dice, ¿qué son los fármacos corticoides y cuál es su función? Pueden anotarlo en el chat, como les digo, o abrir audio. Yo soy del grupo 2, profe. Ya, súper. Ya, yo puse que, o sea, pusimos que los corticoides generan una respuesta inflamatoria y que se pueden usar en enfermedades como la gota, artritis, asma, etc. Por lo tanto, reducen la inflamación y a la vez afectan el sistema inmunitario. Ya, muy bien. Vamos a complementar lo que nos comenta la compañera. Básicamente vamos a mostrar la pregunta para que... Dice, ¿qué son los corticoides o corticosteroides? ¿Ya? ¿Y cuál es su función? ¿Ya? Como para que quede claro. Entonces, por una parte, tenemos que naturalmente nuestro cuerpo produce corticoides y básicamente son hormonas que provienen del colesterol, ¿ya? Entonces, estas hormonas se secretan por la glándula suprarrenal, ¿ya? Como por ejemplo el cortisol, tenemos también por ejemplo, tenemos, bueno, en el caso de la médula suprarrenal tenemos la adrenalina y la noradrenalina, pero principalmente en el caso del cortisol, ya naturalmente es antiinflamatorio y también es inmunosupresor. ¿Ya? Perdón por el grito de fondo que mi hija está en clase, entonces, perdón por eso. Les comentaba, ¿cierto?, de que el cortisol se libera en pulsos entre las 8 y las 9 de la mañana, básicamente para aumentar la glicemia en plasma, ¿ya? Producto del ayuno que se ha producido durante la noche. Pero en estados de estrés prolongado, el cortisol tiende a aumentar y mantenerse en sangre en altos niveles. Por lo tanto, eso es perjudicial porque, como les decía, es inmunosupresor. Entonces, si nosotros aplicamos, ¿ya?, sustancias que tengan la misma característica química
y la misma función que estas hormonas que producimos naturalmente, ya a esos fármacos se les llama corticoides o corticosteroides que provienen del colesterol y tienen una función parecida a las hormonas que libera la glándula suprarrenal, ¿ya? Entonces, ¿qué permite, cierto? Impide la inflamación en el caso del asma y permite, obviamente, aumentar el lumen, ¿cierto? De la vía respiratoria para que pueda fluir el flujo de aire y no sea turbulento, es decir, que no se mueva en ese mismo lugar. Ahora, también por ser inmunosupresor, ¿cierto? Como les decía, permite inhibir la respuesta inflamatoria en el sector, ¿ya? Por lo tanto, ayuda mucho. Pueden ser orales, o sea, puede ser administrado de manera oral, o puede ser vía endovenosa, ¿ya? En el caso de la vía de administración oral, tenemos ejemplo, por ejemplo, la prednisona, ¿ya? Y en el caso de endovenoso sería la betametasona. ¿Ya? Eso es cuando el cuadro asmático generalmente se ocupa como emergencia inmediata, cuando el cuadro asmático impide y dificulta mucho la respiración, entonces se aplica de manera inmediata y tiene efecto a corto plazo. Y tenemos la pregunta número 4, ¿ya? Que es la disnea. Esa es muy fácil. ¿Qué es la disnea? Es dificultad respiratoria. Sí, efectivamente, la disnea es la dificultad para respirar. Ahora, la disnea puede presentarse no como una patología, sino que es un signo, ¿ya? Que puede ser causado por distintas causas que incluso puede ser hasta no patológicas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros al subir una escalera nos cansamos y nos dificulta respirar, eso también es disnea, ¿ya? Pero generalmente indica, ¿cierto?, de que existe dificultad, ¿cierto?, para movilizar un flujo de aire normal a través de la vía respiratoria. Incluso también puede ser causada por estimulación simpática parasimpática, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nos asustamos o cuando tenemos miedo, ¿cierto? A algo, nos dificulta, o cuando decimos que nos estamos ahogando, ya eso es disnea, no es ahogo, ya, ojo. Esa es la palabra correcta. Bien, en el grupo número 3, que sería la pregunta número 5, dice, explique qué son los broncodilatadores y cuál es su función. Explique, ya. Valentina nos dice, los broncodilatadores ya corresponde a un grupo de medicamentos que dilatan, ¿cierto? Ya. Dice que los bronquios y bronquiolos se dilaten. Bueno, en realidad lo que hace es relajar el músculo liso, ¿ya? Entonces, al relajar el músculo liso, nosotros aumentamos el lumen de la vía aérea, principalmente la que están llegando ya a las de menor calibre, es decir, a los bronquiolos, ¿ya? Y permite el flujo de aire, lo suelen utilizar las personas asmáticas cuando se relajan los músculos que rodean, claro, relaja el músculo liso, permitiendo que la vía aérea el lumen aumente y sea más fácil respirar, ¿ya? Cada broncodilatador es diferente, dice, según la composición química, la rapidez con la que actúa y la duración de sus efectos. Existen broncodilatadores agonistas, claro, anticolinérgicos y teofilina. Bien, ustedes saben de que la adrenalina y la noradrenalina, ¿ya? Son sustancias químicas que
se van a unir, bueno, son neurotransmisores, pero también puede salir a nivel sanguíneo a través de la glándula suprarrenal y se unen ya a receptores beta 2, ¿ya? Por eso se le llama receptores beta 2, ¿ya? Receptores beta 2. Y estos van a permitir, ¿cierto?, generar la dilatación del músculo liso, ¿ok? Bien, en el caso, ¿cierto?, de los anticolinérgicos, ¿ya? Eso se les llama también antagonistas. Entonces, lo que hace la acetilcolina, al unirse a su receptor muscarínico, ¿ya? Lo que hace la acetilcolina es generar broncoconstricción, ¿ya? Es decir, contrae el músculo liso, la acetilcolina. Por lo tanto, si usted tiene un antagonista, es decir, un anticolinérgico, es decir, que hace lo contrario, ¿ya? Al bloquear el receptor muscarínico, va a generar broncodilatación, ¿ya? Eso va a depender del cuadro asmático, ¿ya? Generalmente el broncodilatador más utilizado, agonista, es decir, que imita el efecto de la adrenalina y la noradrenalina, es el salbutamol, ¿ya? Y en el caso del anticolinérgico, ejemplo, tenemos el bromuro, ¿ya? Eso es como ejemplo. Y vamos con la pregunta. No sé si hay dudas con respecto a eso. Si quedó claro. Si hay alguna duda sobre el broncodilatador. Todo claro, profe. Ah, ya, súper bien. Ya, entonces la número 6 dice que es súper fácil, dice que son los sonidos sibilantes. Ya, esta era muy fácil, dice la Carolina que las sibilancias son sonidos agudos y sibilantes. Es como chirriante, se describe como un chillido. Entonces, cuando el flujo de aire pasa por la vía respiratoria y está obstruida, tiende a ser turbulento y al pasar genera este pequeño ruido, ¿ya? Entonces, claro, por el bloqueo parcial de la vía respiratoria, porque choca con esta obstrucción que es la mayor producción de mucosidad. Ya dice, suele ser más evidente cuando se expulsa el aire, claro, cuando el aire, ¿cierto?, va siendo exhalado, ¿ya? Ya más que una enfermedad, ¿ya? En realidad no es una enfermedad tal como la disnea es un signo, ¿ya? Claro, el sonido, claro, se hace más evidente, ¿ya? En el caso de que exista alguna patología en las vías respiratorias altas. Es más fuerte, pero claro que es un signo producto de esa enfermedad en la vía respiratoria alta. Pero generalmente son auscultados, ¿ya? Cuando nos encontramos con patrones obstructivos. Bien, y por último tenemos el grupo número 4, la pregunta 7 dice, explique la curva de distensibilidad pulmonar durante la fase inspiratoria y expiratoria en un gráfico volumen-presión. Si el grupo tiene la imagen o la comparto yo misma. Bien, el grupo número 4
voy a mostrar una imagen para complementar lo que dice la compañera. Dice, en la inspiración se genera mayor gasto energético, bueno, por la contracción del diafragma, y en la expiración es un proceso pasivo por la relajación del diafragma. Entonces, la curva, ya, presión-volumen, que nos explica el ciclo respiratorio es esta, ¿ya? Entonces lo más probable es que lo hayan visto, ¿cierto?, con el profesor Humérez, en el cual tenemos de que tanto los tejidos anexos al pulmón, que incluye músculos, ¿cierto?, y caja torácica, las pleuras, ¿cierto?, y el tejido mismo, ¿cierto?, que compone el pulmón, es decir, las vías respiratorias, y los acinos, que incluye, ¿cierto?, los alveolos, en donde ocurre el intercambio gaseoso, tienen la capacidad de ser distendibles, es decir, que exista esta capacidad de aumentar, ¿cierto?, el volumen. Entonces, antes de la inspiración, la presión dentro de las pleuras, ya recuerden ustedes que tenemos una pleura parietal y una visceral, y existe líquido pleural entre ambas, que es aproximadamente unos 10 ml, más o menos. Entonces, al generar, ¿cierto?, una menor presión entre las dos pleuras, el aire pueda ingresar. Entonces, se distiende toda la caja torácica, se contrae el diafragma, por eso eleva las costillas y eleva el esternón, y cuando al inspirar aumenta este volumen, aumenta la presión, por lo tanto, al aumentar la presión con respecto a la presión de la atmósfera, se expulsa el aire y se relaja el diafragma. Por eso la aspiración es un proceso pasivo. Eso es lo que nosotros vemos en este gráfico. Disminuye la presión, se produce la inspiración, aumenta el volumen, ¿ya? Aumenta el volumen y va a hacer, o sea, aumenta la presión y va a disminuir el volumen, y es lo que vemos en el gráfico, ¿ya? Todo este proceso se llama ciclo respiratorio. Y va obviamente acompañado de las características elásticas del pulmón, ¿ya? Y por último, nos quedaría la pregunta 8. Dice, ¿qué enfermedades respiratorias son del tipo obstructivas y restrictivas? En estas patologías, ¿cómo es la relación BEF1 y CBF? ¿Cómo se calcula? ¿Cuál es su valor? Profe, me quedó una pregunta con la anterior. ¿Ya? En la parte de inspiración, entonces, aumenta el volumen y también aumenta presión, y en la expiración solo aumenta la presión y sale todo el aire. Es que tiene que partir de la base de que para que pueda ingresar aire, la presión dentro de la caja torácica tiene que ser menor que la atmosférica. Entonces, si nosotros ingresamos aire, cuando estamos ingresando el aire, estamos como aumentando la presión. Entonces, al aumentar la presión dentro de la caja torácica, al ser mayor que la atmosférica, permite, ¿cierto?, la misma retracción elástica, permite expulsar el aire, ¿ya? Entonces, se distiende y después, al volver a su estructura normal, como que tiende a presionar la caja torácica para que se expulse el aire también. Esa es la relación como presión-volumen, es como que inspiración aumenta el volumen y empieza a aumentar progresivamente la presión, pero para que se produzca inspiración debe ser más baja antes de que empiece el proceso inspiratorio. Ahora, el profesor probablemente pueda haber usado milímetros de mercurio o centímetros de agua, ¿ya? Cualquiera de las dos medidas de presión sirve, pero lo importante es entender qué pasa si aumenta o disminuye en cuál proceso. O sea, qué pasa en la inspiración, qué pasa en la expiración, ¿ya? Ese es el objetivo de la pregunta. Bien, no sé qué habrá ocupado el profesor Humérez, pero generalmente se ocupa milímetros de mercurio. Entonces, antes de la inspiración, la presión dentro de la caja torácica es de 756 milímetros de mercurio.
Creo que lo habla en agua, algo de agua, centímetros de agua. Ah, ok. Pero fue otro profe. No fue el profe de ya. Probablemente les hizo clase el profe Más, sí. Rodrigo Más, sí, el profe Más. Bueno, si utilizó centímetros de agua es lo mismo, más o menos 3 ¿ya? A 4 valores sobre, o sea, bajo, perdón, la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces tiene que ser de 3 a 4 valores menores a la presión de la atmósfera para que se produzca inspiración, y para que se produzca aspiración tiene que ser de 3 a 4 valores sobre la presión atmosférica. ¿Ya? Pero cualquiera de las dos medidas nos da a entender ese proceso. ¿Ya? Íbamos en los patrones restrictivos y obstructivos. Bien, el grupo 4 tiene algo que nos pueda aportar. Ya. Francisca nos dice asma, EPOC, bronquitis obstructivas, obesidad, polio, fibrosis pulmonar son restrictivas, es decir, existe una restricción de la vía aérea. Y en relación, dice, en estas patologías de BEF1 y CBF se ve disminuida, dando un valor de aproximadamente 30-25%, siendo un valor normal 80% del aire. Si se dan cuenta, el valor BEF1, ¿ya? Que es este que tenemos en la curva presión-volumen acá, versus la capacidad vital forzada, tiene la relación tiene que ser demostrada en porcentaje. Si la relación BEF1-CBF es mayor al 80%, que es el patrón que vemos acá a la izquierda de color rosado, es un valor normal, ¿ya? Sobre el 80%, ¿ya? Bueno, acá dice 0.7, pero en la mayor parte de la bibliografía, y como yo ya sé que quien les hizo clase, el profesor Más, él lo considera sobre el 80%, ¿ya? En el caso ya de que solamente la CBF, la capacidad vital forzada, sea menor al 80%, hablamos de un patrón restrictivo, ¿ya? Si es sobre este valor, pero la persona sigue teniendo dificultades, ¿cierto?, para respirar, se aplica un broncodilatador, ¿ya? Si después de la aplicación del broncodilatador, ¿ya?, la relación BEF1 y CBF, ¿ya?, aumenta, ¿ya?, porque en el caso de ambos patrones se ve disminuida, ¿ya?, si aumenta después del broncodilatador, ahí decimos que es un patrón obstructivo, ¿ya? Si no aumenta y la CBF es baja, ¿ya?, puede ser también un patrón mixto, ¿ya? O sea, si aplicamos broncodilatador y sigue baja la CBF, claramente estamos presentes frente a un patrón restrictivo, ¿ya? Pero puede presentarse un patrón mixto, ¿ya? Pero eso es más difícil de determinar. Si la CBF es menor, estamos frente a un patrón restrictivo. Si aplicamos broncodilatador y la relación BEF1 y CBF aumenta sobre el 80%, que es lo que pasó en este caso clínico, hablamos de un patrón obstructivo, ¿ya? Porque mejoró la función respiratoria. Entonces, eso es lo que habla la compañera.
de cierta manera existen variaciones, ¿cierto? En el patrón normal, ¿ya? Que es esta curva, flujo-volumen, y tenemos de que acá nos vamos a encontrar con la capacidad pulmonar total en este punto en 0, capacidad pulmonar total, el paciente inspira, hace esto, bota, ¿ya? Y va botando el aire. Todo esto que vemos hacia abajo es lo que el paciente va haciendo, como va botando el aire, ¿cierto? Y va haciendo la expiración. Entonces se dan cuenta que en el patrón obstructivo, ¿ya? Y en el patrón restrictivo, toda esta maniobra forzada se ve alterada, ¿ya? O sea, esta es la capacidad pulmonar total, ¿ya? Y esta esquina es el volumen residual. Entonces, claro, inspiramos forzado, botamos, ¿ya? El primer segundo, el volumen en el primer segundo forzado, y comenzamos a botar el aire, a botar, ¿ya? Generamos cierto, botamos cierto el volumen residual y vamos botando normalmente y tenemos cierto sobre el 80%. Generalmente son 3 maniobras seguidas, 3, que es lo más probable que les haya mostrado el profe más. Y generalmente él muestra las 3 maniobras, son seguidas, es decir, inspira, bota, después inspira nuevamente, bota, ¿ya? Y obtenemos cierto ese patrón, y lo normal es que del 100% del aire que inspiramos de manera forzada, debemos botar el 80% hacia el exterior, es decir, debemos expirar el 80%. ¿Se entiende a qué nos referimos con ese porcentaje? Al 80%, para que en palabras más simples, ¿ya? O sea, si del 100% de aire que yo inspiro forzado, ¿ya? Debo botar el 80%, es decir, debo expirar el 80%. Si expiro menos, ¿ya? En la primera vez, ya estamos frente a un patrón que no sabemos si es obstructivo o restrictivo. Bien, no sé si hay dudas con respecto a la actividad o algún concepto que no haya quedado claro. En todo caso, para eso tenemos el foro. Recuerden que es importante que lo puedan usar. No sé si hay alguna otra consulta, si quedó todo claro. ¿Profe? ¿Sí? Lo que pasa es que en la pregunta 8 como que preguntaba cómo variaba la relación en las enfermedades obstructivas y en las restrictivas. Uh-huh. Y nosotros encontramos como que en las obstructivas disminuía y en las restrictivas permanecía normal. No normal, sino que la CBF, la capacidad vital forzada, se ve disminuida, ¿ya? Y generalmente la relación BEF1 y CBF tiende a no estar aumentada, sino que tiende a parecer normal. Pero en el caso de los patrones obstructivos, ¿ya? No es tan bajo la relación. Entonces, por eso se aplica broncodilatador para determinar si es un patrón restrictivo o obstructivo. Si aplicas broncodilatador y la relación BEF1-CBF aumenta sobre el 80%, es patrón obstructivo. Eso es como la premisa, ¿ya? La aplicación del broncodilatador. Porque el broncodilatador no ejerce efecto en la restricción de la vía aérea, ¿ya? Ahora, las preguntas del control van asociadas a lo que vimos hoy día y también al autoaprendizaje, ¿ya? Principalmente a lo que vemos en la actividad online. Y las gincanas son más orientadas a ambas cosas, tanto al autoaprendizaje como a lo que vemos acá en online. ¿Profe? ¿Sí?
una pregunta, esa parte es sobre el cuestionario de autoaprendizaje. ¿La ventilación minuta recibe otro nombre? La ventilación minuto, Sí, sí, eso, ventilación minuto. no, no es la relación que hay entre el número de respiraciones por minuto y la cantidad de aire que podemos movilizar. Ya es que lo revisaba en los apuntes y no lo tenía, entonces no entendía. Lo más probable es que le hayan dado una fórmula. Entre la cantidad, es la relación entre el número de respiraciones por minuto y la cantidad de aire que movilizamos. Entonces, lo normal son 500 ml, ¿ya? Multiplicado por el número de respiraciones por minuto. Entonces, aproximadamente movemos ya la capacidad pulmonar total en un minuto, que sería más o menos entre 5.000 a 6.000 ml, si sumamos todos los volúmenes, o sea, todos los volúmenes pulmonares. Eso es como... Bien, yo los veo nuevamente en un ratito más. En anatomía voy a estar un ratito con ustedes porque vamos a hacer una actividad súper entretenida. Así que los veo por lo menos en el bloque de anatomía, pero ahora tienen histología, ¿ya? Y después de anatomía tienen el control, ¿ya? Entonces nos estaríamos